parte de lo que hemos estado hablando. Un corte transversal de riñón, la corteza, la médula, la porción iliar, ¿verdad? Las pirámides, ¿ya? Aquí tenemos aproximadamente 6 pirámides, conforman los lóbulos, ¿verdad? No se ven los rayos medulares aquí. Lo importante es que este es el área cortical. Vamos a ver si se, ¿cómo se llama? Bien, entonces vemos la corteza, la médula, no están los rayos medulares aquí, estamos buscando esta información que está aquí. Vamos a ver si alejamos la ventana. ¿Ya? Bien, entonces tenemos básicamente la vascularización entre la corteza y la médula, que yo le había dicho que ingresaba a la arteria, ¿verdad? Se dividía a través de entre la corteza y formaba los vasos alciformes, los corpúsculos renales, que están formados por glomérulo y la cápsula de Bowman, se ubican en la corteza. Aquí tenemos el corpúsculo renal, perdón, yo voy a tomar agua. Creo que me resfrié. Bueno. Encontramos, ¿verdad? Un corte transversal, la porción iliar, la corteza, la médula, un esquema del sistema ductal, ¿verdad? Donde tenemos el uréter, la pelvis renal, los cáliz mayores y los cáliz menores. Tenemos también la conformación de corteza y de médula, ¿verdad? Las pirámides renales que tenemos aquí y los rayos medulares. Las pirámides renales, que junto con la columna y con el arco cortical conforman el lóbulos, y los rayos medulares, ¿verdad? Junto con el laberinto cortical van a conformar el lobulillo. ¿No? Vemos también la unidad morfofuncional, la nefrona, junto con el conducto colector, que la nefrona está constituida por un ovillo vascular, ¿verdad? Llamado glomérulo, que está delimitada externamente por la cápsula de Bowman y forman el corpúsculo renal, ambos. Esta tiene un polo vascular. Vemos que la arteriola aferente es esta grandota que está aquí, y la arteriola deferente es la que tiene menor diámetro, y un polo urinario que se conecta el espacio urinario, la capa principalmente parietal, con el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal tiene ciertas características que las vamos a ver, que una porción recta descendente se une con la porción delgada, y la porción delgada se une con la porción recta ascendente formando el asa de Henle, y posteriormente el túbulo contorneado distal, que juega un rol bien importante porque a esta altura se une con el polo vascular para formar la mácula densa, ¿ya? Y el túbulo contorneado distal se une al túbulo colector, que es el conducto de Bellini, que desemboca o se abre la papila renal. Tenemos esta corteza. En la corteza encontramos principalmente, pregunte la prueba, ¿verdad? Los glomérulos, los túbulos contorneados proximales y distales,
Y en la médula encontramos principalmente los túbulos colectores, ¿verdad? Y el asa de Henle. Aquí vemos el mismo corte. Vemos que la corteza es de tipo más oscura, es granular, que envuelve prácticamente toda la porción medular, que las pirámides tienen una parte de la base que mira hacia la corteza y un ápice que mira, ¿verdad?, hacia el cáliz menor, ¿ya?, formando la papila renal, que la matriz extracelular, perdón, el estroma es... El estroma está constituido principalmente por algunas fibroblastos modificadas, es de tipo tejido conectivo laxo, reticular, ¿verdad? Y que está en mayor concentración a nivel de la médula. Vemos también aquí que a nivel de la corteza se ubican prolongaciones o estriaciones que vienen de la médula, constituyendo los rayos medulares, que son estos, y que los rayos medulares están conformados principalmente por túbulos colectores, ¿verdad? Y todo lo que es laberinto cortical, que es lo que rodea la corteza, a este nivel, está dado por los túbulos contorneados proximales y distales, ¿ya? Y porciones glomerulares. Vemos la importancia de la membrana basal. La cápsula de Bowman es un ensanchamiento, la porción proximal del túbulo urinífero, y tiene una capa parietal que es plana, que se adosa a una membrana basal de espesor variable, y tiene una capa visceral que está conformado por células modificadas, epiteliales modificadas, que son los podocitos, que se unen principalmente a la membrana basal de estos ovillos vasculares, esta red vascular capilar, que son los capilares fenestrados, que se unen entre ellos y forman asa, lóbulos. Entre ellos está el espacio urinario, como lo vemos allá, o el espacio de Bowman, ¿ya? Aquí tenemos el ovillo, los núcleos más grandes o más oscuros constituyen a los podocitos, y las células que están entre medio, los núcleos que son más irregulares, constituyen a las células mesangiales. Vemos que veíamos que el podocito y la célula endotelial de aquí sintetizaban ciertos productos, y entre ellos sintetizan algunos constituyentes que forman o restituyen la lámina basal del endotelio vascular, de los capilares fenestrados. Por otra parte, las células mesangiales, que se llaman intraglomerulares, ¿verdad?, son los que resorben, ¿ya? Fagocitan básicamente la membrana basal o la lámina basal de los capilares, que a nivel del polo vascular se forma el aparato yuxtaglomerular, ¿ya? Y el aparato yuxtaglomerular, decíamos en clase, está conformado por células modificadas del túbulo contorneado distal, formando la mácula densa, por células modificadas provenientes de las células musculares lisas, de la arteriola aferente, que forma las células yuxtaglomerulares, y aquí se ven parte de las células mesangiales, ¿verdad? Vemos también histológicamente la parte del corpúsculo renal. Este es un corte del laboratorio que sacamos fotos, ¿verdad? Y se puede ver bien la vascularización y los diferentes túbulos o conductos, ¿verdad?, que conforman la unidad morfofuncional. El espacio urinario, el epitelio plano, ¿verdad?, de la capa parietal, ¿verdad?, los ovillos, y hay algunos eritrocitos que están conformando parte de los ovillos vasculares, como en este caso, ¿verdad?, de los capilares fenestrados. Estos núcleos que son más grandes son de los podocitos, estos núcleos que son planos son del endotelio vascular, y los núcleos que están inmediatamente intermedios corresponden a las células mesangiales. El espacio urinario, el epitelio plano, ¿verdad?
una técnica con azul de toluidina que nos permite ver parte de las membranas basales, ya los túbulos proximales y los túbulos distales. Viendo la diferencia entre uno y otro, vemos que los proximales tienen un epitelio cilíndrico, los distales tienen un epitelio más bien de tipo cúbico, que hay un mayor diámetro en los túbulos proximales que los distales, que hay una buena definición, ¿verdad?, entre célula y célula, ¿verdad? En cambio, en los distales, en cambio, hay límites imprecisos en los proximales, que se tiñe con eosina, ¿verdad? Es cromófilo, el túbulo proximal, en cambio el distal es más bien cromófobo, o sea, se tiñe escasamente, o no se tiñe, ¿ya? Que tiene alta cantidad de microvellosidades, el proximal, en cambio el distal tiene escasas microvellosidades, lo que hace que permanezcan estas elevaciones celulares, ¿verdad? Y un espacio sucio, ¿ya? Un lumen sucio, a diferencia del distal, como lo vemos aquí, ¿ya? Aquí también se ve parte del complejo de la mácula que estamos viendo aquí. Aquí básicamente se está observando, digamos, el polo vascular, ¿ya? Y esta tinción sirve principalmente para ver y para la identificación de algunos oligosacáridos cortos, ¿verdad?, que van a conformar principalmente los receptores que están conformando las microvellosidades. Aquí tenemos el podocito, ¿ya?, que es una célula de un cuerpo irregular que emite prolongaciones con un núcleo central, más bien ovoide. Tiene prolongaciones primarias, como la vemos aquí, tiene prolongaciones secundarias, y los pedicelos, y entre medio de ellos estaban las ranuras de filtración, y que eran importantes porque juntamente con la lámina basal del capilar fenestrado conformaban principalmente la barrera de filtración. Entonces la barrera de filtración estaba dada por el endotelio vascular, por la lámina basal y por la ranura de filtración, y además era ayudado principalmente por estas cialoproteínas presentes, ¿verdad?, en los pedicelos de carga negativa, que ayudaban, ¿verdad?, a retener algunas moléculas de mayor peso molecular o de carga negativa. Aquí vemos un rayo medular, ¿verdad? Vemos los corpúsculos renales con su cápsula de Bowman, los túbulos contorneados proximales, que se ven bastante bien, y aquí se ve muy bien un distal, de acuerdo a las características que hemos mencionado, ¿ya? Antiguamente se llamaban las pirámides de Ferren, las rayos medulares, pero esos nombres no corren. Los contorneados, vemos que tienen altas microvellosidades. En realidad, los proximales tienen un epitelio más bien, más que cúbico simple, es más bien un epitelio cúbico alto o cilíndrico bajo, ¿ya? Límites, vean ustedes, imprecisos, absolutamente imprecisos. En cambio acá parece, ¿verdad?, un collarcito, ¿ya? De las células están bastante bien definidas, el lumen está definido, ¿ya? Tiene escasas microvellosidades. Este sí es un epitelio cúbico simple, es más cromófobo, este está más teñido, ¿verdad? Y porque tiene bastante más constituyentes en su citoplasma. El corpúsculo renal, como ya lo habíamos dicho, con su glomérulo vascular y su cápsula de Bowman, con su hoja parietal y visceral. Y este rayo medular, ¿ya? Los conductos colectores, ¿ya? Y aquí se ve parte de algunas porciones rectas, proximal y distal. Esta es una muestra también de los cortes histológicos que existían en el laboratorio, que sacamos un túbulo colector, vean el núcleo, redondo, se tiñe escasamente, ¿verdad? Recuerden que tenían células claras y oscuras, que juegan un rol importante, las claras dejaban pasar agua, las oscuras acidificaban el medio, la médula, puros conductos que se ven como anastomosados, ¿verdad?, entre ellos,
¿ya? Y vemos principalmente asas de Henle, se ve poco, con epitelio plano, simple, túbulo contorneado. Más que nada no se ven eso aquí, sino que en la médula se van a ver las porciones descendentes o ascendentes de los túbulos contorneados, distales o proximales, ¿ya? Túbulos colectores principalmente con estas células cúbicas, prismáticas y con límites netos, dice, y algunos vasos sanguíneos como lo vemos aquí, ¿ya? Se ve muy bien el túbulo colector, muy bien, ¿ya? Esta es parte de la médula renal, aquí hay un epitelio plano de la asa de Henle, ¿verdad? Y aquí es más bien, este es un túbulo colector, muy bien, este da la impresión que fuera un vaso sanguíneo por el epitelio, parecido al endotelio vascular, y aquí está acostado transversalmente, ¿ya? Es un malo corte, una mala tinción en términos generales. El uréter, habíamos dicho que tiene un epitelio, que es de tipo urotelio, polimorfo, ¿ya? Una lámina propia, que era más bien densa, ¿ya? Como la ven aquí, que tenía una capa muscular, una longitudinal interna y una circular externa, y que al llegar a la vejiga, ¿verdad?, se agregaba otra longitudinal externa y una adventicia. La adventicia tenía un tejido conectivo denso y posteriormente laxo periférico, ¿ya? Y la vejiga, por último, habíamos visto que tiene una mucosa, que era el urotelio, que es un epitelio pluriestratificado cúbico, ¿verdad? Una lámina propia, tejido conectivo denso a laxo, como lo vemos aquí. Una muscular, que tenía 3 capas, longitudinal interna y externa, y circular interna, media, que generaba principalmente el esfínter, pero que se orientan principalmente estos fascículos en diferentes direcciones, por eso que es multidireccional, y está constituido por musculatura lisa. De una serosa, ¿ya? Aquí lo vemos, que tiene un tejido conectivo laxo y un epitelio plano, en términos generales, ¿ya? Eso es parte del seminario. Aquí vemos principalmente lo que es la mucosa, la lámina propia, el urotelio. Vean ustedes estas células que eran como en paraguas, ¿se acuerdan que les decía? ¿Ya? Y estas más redonditas que se albergan aquí abajito, que son como las enraquetas, pero es un epitelio que se define como urotelio, como de epitelio pluriestratificado, con 3 capas, basales, ¿verdad?, intermedias y superficiales de tipo cúbica, ¿ya? Que la vejiga tenía regiones de placa que eran rígidas, engrosadas e interplaca, y que se unían, ¿verdad?, al citoesqueleto, lo que permitía, ¿verdad?, que se generara esta modificación celular cuando se producía la distensión de un gene vesical. Vamos a ver el seminario, chiquillos. El seminario está por Maximiliano y Javier Almeida. ¿Está por ahí?